Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Noticias con Café. En Noticias con Café a 34 días de las elecciones generales de noviembre y Nacarile del Oriente. No hay certificación oficial de nadie, pero todavía se siguen encontrando maletines y papeletas planchadas. Hoy vamos a traer una imagen que yo creo que tienen que poner en la nevera, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, con una cita que será histórica sobre su explicación de por qué se encontraron papeletas que llegaron por correo totalmente planchadas, sin una sola arruga. Pero vamos a las palabras mágicas: compartan, compartan, compartan. Venimos de un fin de semana en que hemos hecho mucho, un excelente programa, discusión, una conversación interesante del compañero Juan Carlos Quintero Herencia sobre el asunto Cuba, Movimiento San Isidro, lo que está pasando allí con diversas representaciones de la cultura cubana en La Habana, planteando pedido de excarcelación de unas personas que aparentemente un reggaetonero que fue encarcelado por razón de un asunto relacionado con su obra, diferentes manifestaciones de pedido de libertad de expresión, etc. Me parece que es una conversación importante, puntual, y hay que tenerla. Amén de los detractores, sobre todo de la izquierda puertorriqueña, que no quieren salir de las conversaciones que quieren empujar sobre lo que pasa en Cuba o no pasa en Cuba. También venimos de un fin de semana en que hemos hecho nuestra producción, hemos seguido produciendo el proyecto de Boricuas Globales y le va a encantar el segundo programa. Hoy lo terminamos, esperamos que estemos súper al día para que el jueves a las 8 de la noche ustedes consuman un programa sobre pasteles, sobre la gastronomía puertorriqueña, que vamos a conversar con el profesor universitario, historiador sobre la gastronomía puertorriqueña, Cruz Miguel Ortiz Cuadras. Pero yo dije compartan, compartan, compartan. Estoy esperando que lleguen por ahí los diferentes internautas, que ya hay algunos. Gracias por estar siempre. También recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través del proyecto sin fines de lucro de este esfuerzo periodístico, Fundación Periodismo Siglo XXI, que quiere traer todos los contenidos multimedia e investigación para reproducirlos en Bonita Radio. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, allí usted puede donar. También puede hacerlo a través de envío de cheques o giros postales. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Por ahí está la diáspora, veo que está Sandra García, Elba Sierra, buenos días. Rosa Banch Sandoval, buenos días desde el oeste borincano. Saludos, Rosa. Recuerde también que estamos en las redes sociales, en Twitter. Hacemos unas miradas diferentes de este periodismo, sobre todo de lo que hace el arte gráfico puertorriqueño con lo que está pasando en el país, y lo llamamos creatividad al servicio de la denuncia. Que siempre está con nosotros Vega Alta Coop, además de The Winery Outlet. Winery Outlet, ese esfuerzo de venta de vinos y licores que hace Rolando Fernández allí en Borinquen Towers. Y como siempre, el mejor café y el mejor desayuno, sobre todo los fines de semana, ese brunch los domingos, está nuestros amigos de Buen Vecino Café. Bueno, vamos a hablar de COVID. Vamos a hablar de COVID también porque nosotros siempre queremos poner nuestro granito de arena en el asunto de la educación. Y vamos a atar el asunto del COVID con los nombramientos que está haciendo el presidente electo Joe Biden en Estados Unidos, Partido Demócrata, con relación a la ciencia. Y lo quiero atar a eso porque nunca olvidemos que, independientemente de lo que cada uno de nosotros piense, Puerto Rico tiene una relación con Estados Unidos,
todo lo que ocurra en términos de política pública o mucho de lo que ocurre en política pública en Estados Unidos siempre va a redundar en Puerto Rico. Valga las contradicciones de esa aseveración. Y es que el presidente Biden nombró por lo menos designó, perdón, porque son designaciones, su equipo de comunicaciones, ya lo nombró, perdón, de salud. E hizo algo que me parece importante que recalquemos y lo traigamos con relación al COVID en Puerto Rico. Pero vamos primero a lo que son las posibilidades que en Puerto Rico haya un inicio de clases el próximo mes de enero presencial. El designado secretario del Departamento de Salud aparentemente es de la posición de que si en Puerto Rico hay una disminución de positivos en las próximas semanas, Carlos Mellado, ahí lo tienen en pantalla con el actual secretario de Salud saliente, Lorenzo González Feliciano, las escuelas abrirían parcialmente para recibir estudiantes, maestros y demás empleados del sistema de educación pública. Yo pensaría que hablar de eso el 7 de diciembre es un poco apresurado, tanto como seguir diciendo que la vacuna va a llegar y que se le va a implementar a la gente pronto, cuando todavía AstraZeneca, Moderna y Pfizer están peleando por cuál vacuna es la que va a aprobar la FDA en principio. Así que, por un lado, me parece que el asunto del COVID en Puerto Rico, que está en un repunte, como hemos dicho, desde junio del 2020, y no ha bajado. Hoy está el secretario incluso diciendo que, tal y como lo dijo el Fideicomiso de Ciencia, rondaba el 10% los positivos en Puerto Rico en términos de cómo está el asunto del COVID y los positivos. Y tuvo que admitir el Departamento de Salud que en efecto ayer hicieron pruebas de antígenos en la plaza de Buchanan, del expreso de donde está el esfuerzo de autopista, y allí le dio un 8% de positividad a las 2.049 personas que tuvieron la prueba. Si eso es así, me parece que estamos hablando de algo que no necesariamente va a bajar para el 7 o 8 de enero, como quisieran las autoridades con esta nueva orden que empieza hoy precisamente. Porque podríamos estar viendo este próximo mes, aunque bajen, ahí están los positivos y la gente se está tratando y no sabemos hasta qué punto se están exponiendo para seguir infectando. Porque esa ha sido una realidad, no solamente de Puerto Rico, en otros países también vemos como las poblaciones en un momento hicieron caso, participaron de los proyectos de seguridad. Sabemos que en Puerto Rico eso ha ido, mire, como las olas del mar, unas veces a 14 pies y otras veces a 0 pies. El proyecto del gobierno nunca ha sido lo suficientemente estable como para decir que Puerto Rico mantiene controlado el asunto del contagio, porque ya lo vemos donde está hoy. Así que decir que va a haber la posibilidad de abrir las escuelas, me parece que otra vez están hablando para las gradas, tal y como están hablando para las gradas, incluso mediáticamente. Esos grandes titulares de que la vacuna llega a Puerto Rico las próximas semanas y son 95,000 dosis y las primeras personas van a suministrarle las 2 dosis, porque cada una de ellas, aparentemente la de Moderna y de Pfizer, también son 2 dosis inmediatamente. Así que yo creo que el asunto del COVID, que en términos
de los números de las personas que están ya hospitalizadas como pacientes de COVID. Hay 618 pacientes hospitalizados, 13 menos que la cifra de ayer. Claro, 13 menos que la cifra del domingo. Si siguen bajando, ojalá que la gente lo entienda, ojalá que los jóvenes entiendan que las aglomeraciones deberían estar prohibidas en las plazas alrededor de los negocios, para ellos, ¿verdad? Desde ellos. Yo creo en la prohibición desde el punto de vista personal para uno protegerse. Y obviamente el gobierno en esta pandemia debería haber tomado o debe tomar las medidas drásticas para bajar esa curva, aplastar la curva, como nos decían inicialmente, y que el país pueda volver poco a poco, ya con una posibilidad de una vacuna que aun cuando no está aprobada, sí está en camino a aprobarse, a la normalidad y al final de la pandemia. De esas 618 personas hospitalizadas, hay 106 pacientes en intensivo y 88 con ventilador. Hasta el momento no hay ningún niño o niña, ningún paciente pediátrico. El total de positivos en Puerto Rico son 680, 1.942 con antígeno, 43.806 anticuerpos, 1.203 personas muertas. Recuerdan que el secretario del Departamento de Salud habría dicho hace 2 semanas que esperaba que terminara diciembre con 1.200 personas muertas. Eso no ocurrió. El 7 de diciembre teníamos 1.203 personas muertas. Así que yo creo que la crisis del COVID, el repunte del COVID, lo que sabíamos que iba a ocurrir, que nos dijeron los científicos desde el día 1, que iba a ocurrir en esta temporada, por razón de lo que siempre ocurre incluso con otros virus como es la influenza. Ocurrió y ahí estamos. Yo creo que definitivamente lo más importante es seguir la protección, mascarilla, lavado de manos, pero más importante que todo, si usted no tiene que salir, no salga. Si tiene que salir con todas esas medidas de protección y sobre todo, no se aglomere. El distanciamiento físico es fundamental y la no aglomeración es fundamental. Estamos hablando de que ayer se reportaron 902 casos confirmados, 563 casos sospechosos, 45 contagios probables y 11 muertes adicionales. Asciende acumulada entre los dos números que les dije antes, son 101.428 casos. Ya hablamos de las personas muertas. ¿Y por qué yo quiero traerlo a lo que va a ocurrir o está ocurriendo en Estados Unidos hoy, cuando el presidente Joe Biden acaba de designar ayer a este abogado fiscal del Distrito de California, Xavier Becerra, de origen mexicano, a dirigir el Departamento de Salud? Porque, insisto, Puerto Rico, siendo parte de Estados Unidos, todo lo que ocurra en materia de nombramientos, de lo que va a definir el nuevo gobierno de Estados Unidos, Biden-Harris, influencia y trae lo que nosotros siempre hablamos, que son las posibilidades de que Puerto Rico tenga una política pública desde Estados Unidos a través de esas agencias. Y si Xavier Becerra va a dirigir el esfuerzo en el Departamento de Salud, ustedes saben que Puerto Rico, a través de las agencias de Estados Unidos, recibe, por ejemplo, fondos. Y esos fondos se reciben con unas políticas establecidas. Esto es para la investigación del SIDA, esto es para la investigación del COVID, esto es para las clínicas públicas relacionadas con el COVID. O sea, todo lo que ocurre en esas agencias es importante para las agencias y el gobierno de Puerto Rico.
Y el hecho de que sea una persona que viene de administrar el Obamacare, un proyecto que, como ustedes saben, era de acceso a los servicios de salud de la población estadounidense, que llegó a tener hasta un 60% sin planes médicos. Y el Obamacare vino a paliar en algo, pero sabemos que ese esfuerzo iba a ser o estuvo a punto de ser eliminado por el gobierno de Estados Unidos, y ahí tengo que decir que el Tribunal Supremo lo detuvo. Pero todo lo que vaya a ocurrir hoy en materia de salud, en un importante momento como es la pandemia, todo lo que ocurra en Estados Unidos va a tener apoyo, va a tener o no apoyo, pero sobre todo va a golpear o no golpear el gobierno de Puerto Rico en ese sentido. Y esas políticas públicas son importantes. Si estas son la gente que nombra Biden, y voy a hablar de otras porque no es solamente Becerra, Becerra va a dirigir el Departamento de Salud, pero en el caso de Anthony Fauci, el que yo siempre he identificado como ese científico que es importante, que ha sido importante en la lucha contra el SIDA y que fue importante en tratar de frenar, que no, obviamente no lo logró del todo, pero una sola persona con la buena intención que tuvo siempre Fauci de hablar desde la ciencia, en un gobierno que no creía en la ciencia, punto, en un gobierno que hasta cierto punto desbancó el CDC, el Centro CDC, que se me acaba de olvidar la sigla, CDC de Atlanta, que es donde precisamente se establece la política pública para atender asuntos como la pandemia. Ahora va a ser la persona líder del esfuerzo relacionado a la pandemia en el gobierno de Joe Biden, Kamala Harris. Y además de Becerra, y voy a una pregunta que tiene, antes de salir del asunto de salud y de Becerra. La próxima pregunta, José Ariel Nazario, saludos José Ariel, sería cuánta atención Becerra le quiera dar a la millonaria plus asignación de los fondos en los programas de salud locales, incluyendo Medicare. Eso es súper importante. Por eso es que yo traigo la atención de que lo que ocurra allí es importante para Puerto Rico. Y si estas son la gente que van a estar, y tú sabes, Ariel, que el asunto del Medicare también ha sido una discusión en medio de la pandemia, y que, ojo, sabemos lo que pasó con unos fondos que la comisionada residente dice que dijo, pero que nadie le contestó en Fortaleza, pero finalmente estuvieron a punto de perderse, sobre todo con relación al Medicare. Esto va a ser importante. Y si Puerto Rico y el gobernador electo y su grupo de trabajo y los que se dan alrededor del Partido Demócrata, que no necesariamente salieron electos, van a tener alguna injerencia en el cabildeo para trabajar con esta gente, pues todo eso es importante, porque no es lo mismo que nombren a Betsy DeVos, secretaria del Departamento de Salud, que sabemos que estuvo en educación y de educación sabía esto, pero eso era lo que nombraba el presidente Donald Trump, a que nombren a un Becerra que ha tenido también atención con los asuntos de Puerto Rico. Y fíjense cómo está California, el área de preparación, de educación y de crianza de Kamala Harris presente en el gobierno de Joe Biden Harris. ¿Cuáles son los otros nombrados? Que también me parecen interesantísimos. Este es el equipo científico, el equipo de ciencia. Como les dije, Becerra es un fiscal general de California y fue congresista y es de origen mexicano. Sería el primer secretario de salud hispano en Estados Unidos. Como congresista, lidió con temas de Puerto Rico y en el puesto de fiscal general lideró la defensa del Obamacare en el Tribunal Supremo el mes pasado.
tan cerca como el mes pasado, porque recordemos que el caso del Obamacare estaba en el Tribunal Supremo. Fauci se quedará como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, donde está desde el 84, pero asumirá un nuevo rol bajo el gobierno de Biden. Y es que seguirá siendo una voz esencial, dicho por el propio presidente. Va a seguir informando al público, que yo creo que es una de las voces más categóricas, más relajadas, que habla desde la ciencia para el público en general. No olvidemos que el Instituto Nacional de Ciencia sacó a Fauci a un media tour con quien menos habló fue con reggaetoneros sobre el tema del COVID. O sea que hicieron un plan, un proyecto de comunicación para hablar con aquellas personas, con aquellas personalidades en diferentes ámbitos de lo público que le llegan a la gente. Ese fue Anthony Fauci. Entonces, además, Biden va a nombrar al doctor Vivek Murthy como cirujano general, Rochelle Walensky, la doctora Rochelle Walensky como directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ese es el CDC de Atlanta, y la doctora Marcela Núñez Smith, natural de las Islas Vírgenes, como presidenta del grupo de trabajo sobre la equidad y el COVID-19. ¿Por qué es importante el nombramiento de Marcela Núñez Smith? O por lo menos, ¿qué yo le veo de importancia a ese nombramiento? Primero, no olvidemos, es una mujer súper preparada, antes de ir a lo que no podemos olvidar. Una doctora ahora mismo en Yale, nacida en San Tomás, criada en San Tomás, que tiene ahora mismo proyectos científicos con colegas en Puerto Rico. Lo que más me llama la atención de ese nombramiento es que seguimos acercándonos al Caribe, aunque sea al Caribe, en este caso, de Estados Unidos. No olvidemos que ahora mismo uno de los proyectos más importantes que podría tener Alexandria Ocasio-Cortez, porque son las portavoces y las autoras de ese proyecto, Nydia Velázquez en el Congreso de Estados Unidos, es un proyecto que ubicaría tanto a Islas Vírgenes a través de Stacey Plaskett, la congresista, como con las congresistas de puertorriqueñas, a Puerto Rico y a Islas Vírgenes como ese lugar esencial para el desarrollo o el redesarrollo, en el caso de Puerto Rico, de una fuerte industria farmacéutica en términos de medicamentos y dispositivos médicos. En la medida en que el gobierno Biden-Harris siga nombrando estas personas que están colocadas ahí en esas regiones, que vienen de esas regiones, que van a atender el proyecto Ciencia, esas son la gente que se sienta en una misma mesa a hablar de por qué son las oportunidades, por qué debería estar aquí otra vez ese desarrollo de industria farmacéutica. ¿Por qué debería estar en el Caribe? Sabiendo que Puerto Rico no solamente tiene la infraestructura, que ya sabemos que hay una infraestructura que también hay que arreglar, pero hay algo de donde arrancar en el caso de las farmacéuticas, y también tiene todo el conglomerado educativo. Aquí se educa la gente que puede ir a hacer ese trabajo. Lo que no tiene Islas Vírgenes. Pero obviamente estaríamos hablando de posiciones de logísticas que prometen. Y yo creo que por eso es tan importante tener y mirar cuáles son los nombramientos. Esta gente se hablan. Este grupo que se está creando con una estrategia fundamental. Estamos hablando de equidad y COVID, en el caso de la doctora de San Tomás, que es, como les digo, una profesora en Yale y una científica que está haciendo trabajo relacionado con el COVID, y habla en su perfil, en su CBA, en su currículum vitae, habla específicamente de los trabajos que hace con Puerto Rico. Así es que no, yo creo que dentro de las malas noticias
dentro de las malas noticias que hay en términos del COVID, el futuro, lo que se planifica, lo que se pueda ver, por lo menos en Estados Unidos. Sabemos que en Puerto Rico el gobernador electo ha hecho unos nombramientos. Yo creo que el grupo de ciencia, entre otros, el doctor que nombra el puertorriqueño, que también está en la Universidad de Yale, Carlos Mellado, hay un grupo de ciencia ahí, el Fideicomiso de la Ciencia va a estar siempre también en ese grupo. Yo creo que estamos hablando de una mirada distinta y quizás más organizada en el caso de Puerto Rico, y que con estos tiros y con estos nuevos nombramientos en Estados Unidos, pues podemos empezar a mirar que haya algo que decir, caramba, aquí hay organización, aquí hay proyecto. Me parece tremendamente bueno ese equipo que hizo Biden. Saludos, Rosa Ureña. Marcarmeni, ¿qué opinas de la no aplicación de la ley seca en Nochebuena, Navidad? Son las incongruencias del gobierno de Wanda Vázquez, pero recuerden una cosa, la ley seca sobre todo es para las personas que están en la calle. Si usted está en su casa, como bien lo dijo la gobernadora, usted puede consumir allí, pero usted no puede salir a la calle a beber ni sobre todo no le pueden vender bebidas alcohólicas. Dice Ivonne de Los Ángeles, Becerra votó en contra de la ley promesa. Volvemos. O sea, esas son las cosas que nos dicen algo, con qué vienen, con qué mentalidad vienen esta gente. Compartan. Recuerden, también es importante saber, esta gente estaban en un nivel del poder, ahora van a estar en otro nivel. También ahí, y en ese sentido, no sé si de ahí sale la pregunta de José Ariel, tienen otras presiones. Vamos a ver cómo responden a esas presiones, porque de hecho eso está ahí. Entonces, de ahí yo creo que tenemos que irnos definitivamente a lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero no, antes no me puedo ir del COVID sin decirle, ¿ustedes saben quién tiene COVID? Ahí Virgen, tiene COVID el abogado del presidente Trump, Giuliani. Este no era el que no creía en el COVID. Este no era el que decía que todo lo que decía el presidente había que hacerlo. Pues aparentemente tiene COVID. Es para que entendamos que el COVID no discrimina por personas que crean o no crean. Este no creyó y tiene COVID. Camino a la oficina, dice Sonia Rueda, Dios quiera que nuestros políticos trabajen con nuestra infraestructura y que corrijan los apagones. Eso puede ir en contra del desarrollo industrial. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ese es el primer reto que va a tener la administración Pierluisi, por lo menos desde el Ejecutivo, porque si lo que intenta es, en efecto, mover la economía, lo primero que tiene que hablar el secretario de Desarrollo Económico es de cómo van a manejar el asunto de la infraestructura para lo que, según leo hoy, es decir, que viene a trabajar porque hayan menos costos para hacer negocios en Puerto Rico. Uno de los costos más grandes para hacer negocios en Puerto Rico es el área del suplido de energía. Y si no, pregúntenle a las personas que hacen negocios que tienen que tener servicio de energía con aire acondicionado todo el día, quizás 24/7, ¿cuál es el costo? Pregúntenle a esas farmacéuticas que todavía quedan por aquí. Eso es uno de los grandes retos, y ni hablar del costo con los apagones, que ese también es un serio problema. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, Cintia, que eso es lo que hay que manejar inicialmente. Entonces, ahora sí que nos vamos a la Comisión Estatal de Elecciones. Dice Cintia que ahí con el indulto que Trump está pidiendo para él y su familia. De eso no tengo nada, Cintia, pero bueno, lo podemos trabajar. Vamos a ver qué dice la prensa, sobre todo la prensa que leemos, que nos parece con más credibilidad en Estados Unidos. Vamos a ver lo que encontramos sobre eso.
Cuando este fin de semana nos encontramos nuevamente en la Comisión Estatal de Elecciones con informaciones relacionadas a las famosas papeletas que se encuentran, que llegaron por correo, pero no tienen ninguna arruga, ningún doblez. Ani Román vacilando, la verdad que ustedes son terribles. Trump es un virus aparte, dice Mac. Rosado Colomer, además de juez, es cirujano plástico, es experto quitando las arrugas de las papeletas. Juan Carlos Hermeda, saludos, te quedó bien eso. Rosado Colomer, nos encontramos con que este fin de semana se encontraron, ayer específicamente, domingo. Vamos a la nota. Hay por lo menos, y esto es como que de esas cosas que usted dice, pero ¿será verdad? Sí, es verdad lo que dicen. Por lo menos 2,000 y pico de papeletas que se encontraron y se alega que las papeletas encontradas ya se contaron. Y me llama la atención que la colega del Nuevo Día citara a Edwin Mundo como coordinador de piso. Venga acá. Pero Edwin Mundo no es un funcionario, un contratista del Partido Nuevo Progresista. Él también tiene un contrato con la Comisión Estatal de Elecciones que lo pone a ser coordinador de piso, porque esa yo no la sabía. Bueno, 6,229 sobres que se usaron para el envío de papeletas de voto por adelantado y que contenían fotocopias de las respectivas identificaciones de electores. Fueron encontrados el viernes en 6 maletines sellados. Se dijo ayer. No se dijo el viernes, se dijo ayer. En 6 maletines cerrados en las afueras del Coliseo Roberto Clemente. Supuestamente, aquí es que citan a Edwin Mundo como supervisor de piso del escrutinio. Eso se le olvidó a alguien de Java, como decimos en country Java, pero las papeletas de esos sobres ya se contaron. Yo lo que me pregunto es, cuando Edwin Mundo dice esto, él piensa que todo el mundo le cree que no pasa nada irregular, que esto es que él siempre tiene las contestaciones porque él es el único que sabe de este procedimiento. Estamos claros, lo tienen mangado. O sea, estamos claros. Si usted es el único que sabe, pues usted también sabe de qué manera las papeletas llegan allí, los maletines se pierden, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que a todos estos hallazgos, Rosado Colomer tiene una contestación. Y a mí el que más me interesa discutir con ustedes es esta cita del juez Rosado Colomer que dice: en muchos de estos maletines se apilan las papeletas como están acomodadas. Y con 8 maletines arriba, esa presión puede disipar la marca del doblez. Oiga, hay que ir a la universidad para hacer una explicación como esta. Hay que estudiar mucho. ¿Cómo es que dice que para justificar el hecho de que no estén arrugadas o con dobleces, porque las papeletas son grandes, no caben ni siquiera en un sobre manila? Primero dijo que no estaban dobladas porque venían en sobres manila. Sobre manila, el 8,5x11, que usted y yo conocemos. Un poco más grande porque puede ser, del sobre manila puede ser hasta 11x14. Hasta 8x14, perdón. Y ahora dice que no están arrugadas porque como se acomodan así una encima de la otra y hay 8 maletines sobre ella, ¿verdad? Sobre ese otro maletín donde están aquellas. ¿Y qué pasa con la primera? Pregunto, ¿qué pasa con la primera? Es que se supone que nosotros le creamos al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones cuando dice que esta es
la razón por la cual no están arrugadas las papeletas. Yo insisto que además de esta ser la mejor foto tomada a Francisco Rosado Colomer, así de nebulosa como está la foto, así de nublada, así de misteriosa, están las explicaciones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que al día de hoy, 37 días más tarde de haberse dado el proyecto electoral en Puerto Rico, está tan desacreditado en la operación, tan desacreditadas las intervenciones del Tribunal Supremo para justificar que se siga con el escrutinio, que no ha pasado nada, para resolver que todo está bien y que tuvimos unas elecciones sin ningún problema. Yo creo que todo el mundo aquí está desacreditado, incluido a la intervención del Tribunal Supremo. Imagino que alguien que les mandaron a desaparecer cajas se arrepintieron y las dejaron por ahí. Yo realmente no sé, ya no sé ni qué pensar, pero de que no está claro, básico. Fíjense que no estamos hablando de fraude, estamos hablando de que ha sido irregular, de que ha sido un proceso que no hay manera de meterle la posibilidad de credibilidad. No hay manera de cómo colar la credibilidad en un proceso que todavía al día de hoy sigue encontrándose maletines donde no se supone que estén. Los maletines se supone que estén en la jaula, como dice él, del Coliseo Roberto Clemente, que no es otra cosa como la bóveda de la Comisión Estatal de Elecciones, que se constituye como tal en el Coliseo donde se está llevando a cabo el escrutinio. No le salió como lo tenían planeado, exacto. Alguien iba con los maletines y dijo, anda, para el cara me cogieron, ¡boom! Y los dejó ahí, negligente. Bueno, si alguien fuera, y me gustaría que algún abogado lo pueda ir con esto que ha ocurrido en la Comisión Estatal de Elecciones contra el Código Penal en Puerto Rico, que establece un delito de negligencia en el cumplimiento del deber. A mí me gustaría que alguien hiciera así y dijera, si todo lo que ha ocurrido en la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene nombre y apellido desde el presidente hacia abajo, porque todo el mundo ahí tenía la responsabilidad de velar por que el procedimiento se llevara a cabo tal y como podía tener errores, pero no las irregularidades que hemos visto ahora. A 37 días de las elecciones todavía se encuentran maletines. No tienen credibilidad ni bañándose con agua bendita, dice Cintia Rosado. A mí me gustaría que alguien dijera, ¿dónde está el delito de si hay y le cabe a alguien? Porque inmediatamente que vieron la desorganización, según Francisco Rosado Colomer, votaron a la presidenta de la Junta de Voto por Adelantado. Que tiene, y siempre tengo que establecer este calce, todos los partidos políticos están representados en esas diferentes organizaciones. Y en ese sentido, yo creo que por eso es que aquí todo el mundo está haciendo así. Porque incluso Victoria Ciudadana tenía gente allí. ¿Dónde está la gente diciendo que desde el día 1? Me parece que eso también hay que contextualizarlo. Todos los días cambian la posición de los maletines para que el peso siga planchando las papeletas. Es increíble. Voy a comprarme un par de maletas de la CDE para que me quite las arrugas. Hasta milagros hacen. El licenciado Arraiza sigue allí. Sí, bueno, yo entiendo que la ACLU sigue allí. Claro, por eso es que les digo que a mí me llama la atención, si hasta el momento nosotros no tenemos, claro, también están mirando, yo me imagino que están recuperando evidencia, tal y como hizo el Partido Popular, que encontró 94 casos de voto doble, y aparentemente en Victoria Ciudadana también tienen unos 7 u 8, creo que llegan a 10 los casos que ellos han radicado. Yo me imagino que si algo va a pasar, lo podríamos ver si es que están buscando evidencia de esto que estamos discutiendo. Yo esperaría que sí. Me parece que esto no se puede quedar así. Quiere cuadrar una esfera a marronazo. Última actualización
Natal 40.770 y Miguel Romero 39.469. Y yo me pregunto, la famosa unidad 77, que es la milagrosa, eso es, olvídese, lo más milagroso, ya la contaron, ya está ahí. Carmen Castelló, si tienen la información, deben impugnar estas elecciones. Si nadie lo ha hecho, eso es lo más interesante. Pero miren, todo se sabe. Lo que tú no quieras que se sepa en este país, no lo hagas. Todo se sabe. Entonces, yo creo que hemos llegado. No hemos llegado. Vamos a hablar de la posibilidad vamos a hablar de dos cosas que nos llevan al COVID nuevamente. Pero vamos a hablar de el gobernador electo y la posibilidad de que nombre hoy una mujer a dirigir la Secretaría de Transportación, y Obras Públicas, DITOP. Sería la primera mujer en dirigir el DITOP. Sabemos que hay otras dos mujeres que dirigen oficinas relacionadas con la Autoridad de Carretera. Una mujer, por ejemplo, Rosana Aguilar, que aparentemente van a dejar en su posición. Y también va a dejar en su posición, que cae bajo el DITOP, a Joel Pisa Batis, director de la Autoridad de Puertos. Hay un reclamo que no ha sido tan duro, ¿verdad? Tan estridente a nivel mediático, de que el gobernador electo ha escogido hasta el momento solamente, en el caso de la secretaria del DITOP y Familia y el Departamento de Educación, 3 mujeres. Solamente la del DITOP sería fuera de lo que tradicionalmente se le da a las mujeres desde el punto de vista importante de la perspectiva de género y de un gobierno inclusivo. Parece que a Pedro Pierluisi se le hace difícil tener un gobierno inclusivo. Solamente 3 mujeres y una de ellas solamente fuera cuando nombre a esta persona, a esta mujer, aparentemente al DTOP, fuera de lo que tradicionalmente ha sido las posiciones que se le dan a las mujeres en los gabinetes. ¿Qué va a pasar hoy? Aparentemente tiene otros nombramientos y me llama la atención que habían dicho que estos nombramientos iban a ser ayer porque el gobernador electo se iba hoy para Washington. Interesante que no lo haya hecho ayer, lo haga hoy. Vamos a ver en qué quedó lo de Washington. Todas esas movidas son interesantes porque, como sabemos, Pedro Pierluisi, una de las cosas que ha dicho es que él tiene experiencia en Washington y definitivamente la tiene porque él fue comisionado residente. ¿Cuál va a ser el nivel de cabildeo, el nivel de contactos y posibilidades que tenga el gobernador electo con la administración Biden-Harris? Hay que seguirla, hay que mirarla y hay que estar pendiente porque eso va a ser importante en términos de cómo se mueva él a nivel de su gobernación. Pero yo creo que si Pedro Pierluisi, una de las primeras cosas que hizo fue hablar de ese equipo científico que lo iba a representar y a ayudar a atender la pandemia, que hemos dicho que nos parece interesante todas las personas que nombró. Yo creo que tiene que cuidarse de que no haga lo mismo que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que mientras le decía al país que había que encerrarse, ella hacía campaña política. Y es que en el fin de semana hubo un señalamiento, una denuncia de esta persona a través de las redes sociales, que se corroboró incluso con las personas de campaña, la oficialidad de la campaña de Pedro Pierluisi, cuando dijeron que en efecto el gobernador estaba el pasado 5 de diciembre en el restaurante Barullo Taberna, en el distrito de Convenciones. Y esta persona hace alusión a lo que dice el gobierno de Puerto Rico versus lo que hace
sus representantes cuando van a este tipo de lugares se aglomeran y había gente incluso sin mascarilla. Dice Ada Mojica, ¿en qué estatus está la acusación que hizo la entrenadora personal en contra de Pierluisi? Honestamente, no tengo mayor información que no sea la que se denunció en el momento de la campaña y denunciaron las otras dos jóvenes que denunciaron acercamientos indeseables de parte de Pierluisi, una de ellas incluso cuando estaba en una actividad en la oficina del comisionado residente en Washington cuando era estudiante. Además de eso no tengo nada más. Pero esto que está denunciando este fin de semana, fue este fin de semana, el sábado 5. Y aquí tienen la foto de ese bar. Ustedes me dicen que ahí no hay personas aglomeradas. Ustedes me dicen que ahí no hay personas sin mascarilla y sin distanciamiento físico. Pero más tarde, el colega Manuel Ernesto Rivera me envía la foto de Pedro Pierluisi. Y yo creo que esto es súper importante para Pedro Pierluisi. Si él no se quiere parecer a lo que el país entendió ocurrió con Wanda Vázquez Garcet, que mientras nos decía que nos teníamos que encerrar, ella estaba haciendo campaña política. Mientras nos decía que nos tenemos que encerrar, ella hacía fundraising, actividades de recaudación de fondos y estaba sin distanciamiento físico, sin ningún empacho en caravanas políticas. Esto era lo que ocurría con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet cuando nos decía que la responsabilidad del repunte era de los puertorriqueños. Entonces Pedro Pierluisi tiene que tener mucho cuidado de que esto no sea lo que en efecto está pasando cuando la gente identifica que mientras él está diciendo que lo más importante es la protección y que la gobernadora está haciendo todo lo posible y que tiene comunicación con ella y que el repunte la gente tiene que poner de su parte, tiene que tener mucho cuidado de que no sea parte de lo mismo. Parte de pedirle un sacrificio a la gente, porque yo creo que después de 9 meses encerrado, en efecto, por nuestra salud, y está bien claro, tenemos que hacerlo, pero no modelar la misma conducta que le está pidiendo al otro y a la otra, me parece que mínimo es irresponsable. Así que yo creo que el gobernador electo no ha juramentado todavía. Tiene un equipo que ha sido muy puntual con relación a las medidas de seguridad personal que deberíamos tener todos. Que uno de ellos, que es el científico que está en la Universidad de Yale, el puertorriqueño, lo ha dicho claramente, que esto no se ha acabado y que aun cuando las buenas noticias de la vacuna está cerca, hay que insistir en las medidas. Y estoy buscando el nombre de este joven porque es uno de los que yo creo que ha sido más vocal con relación a todo esto, y es el doctor Daniel Colón Ramos, de la Universidad de Yale, precisamente de donde es Marcela Núñez Smith, la nueva persona del grupo Equidad y COVID del gobierno Biden. Si tiene un equipo científico que ha sido muy vocal y muy puntual con relación a la población, yo creo que Pierluisi se debe aplicar la recomendación y no exponerse a que la gente le pueda sacar este tipo de imágenes. Porque de eso estuvimos llenos desde agosto del 2019 cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet asumió su posición. Dijo que no iba a hacer política y finalmente corrió para una primaria tratar de ser la gobernadora
la candidata a la gobernación. Decía que nos encerráramos y ella hacía, no solamente hacía movimientos y campañas a través de la calle, la aglomeración de personas en un mitin político, etcétera, sino que lo último que hizo después de las elecciones fue abrazar a Miguel Romero sin ningún distanciamiento físico, porque cuando abrazamos estamos pegándonos. A pesar de que le dice a la gente distanciamiento físico, no te aglomeres y usa la mascarilla. Nosotros nos vamos por el momento. A las 5 de la tarde tenemos más informaciones aquí en Bonitas Radio. No se olvide que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de su ATH móvil. Fundación Periodismo 21, la fundación que hemos creado para seguir reproduciendo contenidos y contratar personal, sobre todo, hacer el relevo generacional importante y prudente para que se queden con los proyectos de periodismo puertorriqueños y seguir haciendo un buen trabajo periodístico con esos estudiantes que están saliendo de las escuelas. Que también puede donar a través de envío de cheques o giros postales. Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vaya a las redes sociales, iVoox, iTunes y Spotify. Ahí está nuestro podcast. Súper importante también. Denle share, compartan, vayan a YouTube, compartan los contenidos en Bonitas Radio Facebook, pero también en Bonitas Radio a través de todas las plataformas. Coja ese montón de correos electrónicos que usted tiene y envíelo a todo el mundo, sobre todo a través de YouTube, y no se pierdan los avances. Ya tenemos un avance de lo que promete ser el programa de Boricuas Plurales el próximo jueves. Hoy a las 12, Rodrigo Otero Goico está con ustedes. Nosotros volvemos a las 5 de la tarde y le digo, pásenla bien, protéjanse del COVID. 1, 2, 3, protéjanse, es importante. Éxito. Nos vemos más tarde.